Un reino en paz, un rey sabio pero contradictorio, un templo colmado de símbolos celestiales y al final, una verdad que te toca a ti, que eres llamado a ser un templo vivo donde habita la gloria de Dios. Acompáñanos en este viaje desde la caída de Salomón hasta la nube de gloria, desde las piedras doradas de Jerusalén hasta la obra del Espíritu en tu interior. Bienvenido a Eco del Génesis, donde desvelamos el misterio del templo de Salomón. La arquitectura del misterio. Imagina por un momento el aire denso de Jerusalén en un día solemne. El incienso asciende en columnas invisibles, el eco de trompetas resuena en los atrios y multitudes guardan silencio expectante. Ante sus ojos se levanta un edificio distinto a cualquier otro en la tierra, el Templo de Salomón. No era simplemente un centro de culto. Era el corazón de la nación. Era símbolo de la gloria de Dios entre los hombres. Una obra donde la arquitectura no respondía solo a cálculos humanos, sino a un patrón celestial. Cada medida, cada piedra, cada ornamento parecía contener un secreto más profundo, una sombra de realidades eternas. Los cronistas bíblicos lo describen con asombro: maderas preciosas, oro recubriendo muros, columnas que parecían sostener el cielo. Pero lo que más sobrecogía no eran sus adornos, sino lo que representaba la morada de Dios en medio de su pueblo. Un lugar donde lo humano tocaba lo divino y donde lo terrenal se alineaba con lo eterno. Y, sin embargo, junto a esta majestad yace también un misterio. El templo fue destruido, reconstruido y finalmente perdido. Hoy no queda piedra sobre piedra de aquel primer santuario. Lo que permanece es el enigma: ¿qué significaba realmente su diseño? ¿Qué simbolismos ocultaba en su estructura? ¿Y por qué Dios permitió que desapareciera? En este viaje meditativo, exploraremos las Escrituras para recorrer 4 caminos de reflexión. Israel en paz bajo el reinado de Salomón, cuando el templo fue erigido. La figura de Salomón como vaso elegido, sabio pero contradictorio. Una exégesis reverente de un Reyes 6:8, donde se narran medidas, símbolos y la nube de gloria. Y finalmente, la aplicación espiritual, el creyente como templo vivo del Espíritu, donde ahora habita la presencia de Dios. Este no será un viaje de arqueología solamente, sino de fe. Porque detrás de cada medida, detrás de cada muro desaparecido, lo que permanece es el mensaje eterno: Dios habita con su pueblo. Capítulo 1. Israel en paz bajo el reinado de Salomón. Imagina por un momento Jerusalén en el siglo X a.C. El sol se alza sobre las colinas de Judea, dorando los muros de piedra recién construidos, iluminando los caminos que conectan a las tribus de Israel ahora unificadas. El eco de las guerras de David todavía vibra en la memoria colectiva. Las batallas contra filisteos, moabitas y edomitas marcaron una generación. Pero ahora, bajo el reinado de Salomón, la espada se ha guardado en su funda. Israel, por primera vez en siglos, experimenta algo casi desconocido: un tiempo de paz y prosperidad. Este es el contexto en el que el templo se levantará. Y comprender este marco de paz no es un detalle menor, es la clave que permite entender por qué la obra pudo realizarse y por qué ese momento de la historia fue escogido por Dios para levantar una casa a su nombre. De un reino en guerra a un reino en paz. David había sido el rey guerrero. Sus días estuvieron marcados por el conflicto, por la expansión territorial, por la consolidación de un pueblo que venía de ser una confederación tribal y que ahora, bajo su mando, se convertía en reino. Pero precisamente por esa vida de sangre y batallas, a David se le negó el privilegio de edificar el templo. El mismo Dios le dijo: «Tú has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí, no edificarás casa a mi nombre». 1 Crónicas 22:8. Esa tarea quedaría reservada para su hijo. El hijo de la promesa. Un rey que no sería recordado principalmente por la guerra, sino por la sabiduría y la paz. Salomón hereda un reino estabilizado. Los enemigos de antaño habían sido sometidos. Las fronteras estaban seguras. El tesoro nacional estaba fortalecido gracias a las campañas de David y a las alianzas estratégicas con naciones vecinas.
Ese escenario permitió que la energía del pueblo, en lugar de invertirse en defenderse, se dirigiera hacia la construcción y la adoración. Jerusalén, corazón del reino. La ciudad de Jerusalén, conquistada por David y convertida en capital, comenzó a transformarse bajo el reinado de Salomón. Ya no era solo la sede política de Israel, se convertiría en el centro espiritual. Allí se levantaría un edificio que no tendría parangón en el mundo antiguo, un santuario que sería más que un lugar de sacrificio, sería símbolo de la presencia del Dios viviente en medio de su pueblo. El monte Moriah, donde siglos antes Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo Isaac, se convirtió en el lugar elegido. El eco de aquel sacrificio nunca consumado resonaba ahora en cada piedra que sería puesta en el futuro templo. El lugar mismo era ya un recordatorio: Dios provee, Dios está presente, Dios establece su pacto. Alianzas y preparativos. La paz de Salomón no era pasiva. Él supo convertir esa estabilidad en alianzas fructíferas. Una de las más notables fue con Hiram, rey de Tiro. Con él estableció acuerdos para obtener madera de cedro y ciprés del Líbano, materiales nobles que se usarían en la construcción. Miles de obreros especializados, tanto israelitas como extranjeros, fueron movilizados en turnos para cortar, transportar y preparar los recursos. Esta logística monumental es un reflejo de lo que la paz permite. En tiempos de guerra, todos los recursos se destinan a la defensa. En tiempos de paz, esos mismos recursos se convierten en arte, en arquitectura, en símbolo de gloria. Israel pasó de sobrevivir a construir. Y esa transición es, en sí misma, una lección espiritual. Dios no solo libra batallas, también da tiempos de reposo para levantar memoria de su presencia. Una nación reconocida. Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó un reconocimiento internacional sin precedentes. Desde Egipto hasta Mesopotamia, las noticias de la sabiduría de su rey y de la prosperidad del reino viajaban en caravanas de mercaderes y embajadores. El nombre de Jehová, el Dios de Israel, se hacía conocido no por la fuerza de la espada, sino por la grandeza de lo que su pueblo estaba edificando. La paz de Salomón fue, entonces, mucho más que un clima político favorable. Fue el escenario que Dios mismo preparó para mostrar su gloria a través de un edificio que, aunque hecho de materiales terrenales, reflejaba dimensiones celestiales. Un pueblo preparado para adorar. Durante generaciones, Israel había vivido como un pueblo en tránsito. Desde los días del Éxodo hasta la conquista de Canaán, la presencia de Dios se había manifestado en un tabernáculo móvil, una tienda que acompañaba al pueblo en su peregrinar. El tabernáculo había sido suficiente en tiempos de desierto, pero ahora el pueblo estaba asentado en la tierra prometida. La transición del tabernáculo al templo reflejaba la madurez de una nación que pasaba de nómada a estable, de errante a enraizada. El templo de Salomón era, por tanto, un símbolo de identidad. Israel ya no era una confederación frágil de tribus, sino un reino unificado, con un santuario permanente donde Dios mismo había prometido poner su nombre. El papel de la paz en la teología de Israel. La paz no era solo un beneficio político, sino una bendición espiritual. En la mentalidad hebrea, la paz, Salom, no significaba únicamente ausencia de guerra, sino plenitud, bienestar, integridad. Salomón, cuyo nombre está emparentado con Salom, era el rey que encarnaba esa bendición. Bajo su reinado, Israel vivió un anticipo de la visión profética, naciones acercándose para escuchar sabiduría, abundancia en los campos, justicia en los tribunales, adoración en el santuario. La construcción del templo. El libro de Reyes nos describe con detalle la preparación. Miles de hombres trabajaban en turnos, organizados con precisión. Había canteros que labraban la piedra en las canteras para que en el lugar de la construcción no se escuchara el ruido de martillos ni de cinceles, un Reyes 6:7. Ese detalle es profundamente simbólico. La casa de Dios debía levantarse en un ambiente de reverencia y paz, no de estruendo y violencia. La alianza con Hiram de Tiro aseguró la madera de cedro y ciprés, y artesanos expertos en bronce y oro llegaron para embellecer cada rincón.
Nada se improvisó, cada objeto tenía su medida, cada ornamento su significado, cada material su propósito espiritual. Una nación admirada. El esplendor del reino de Salomón llegó a tal punto que la fama de su sabiduría y la magnificencia de su reino traspasó fronteras. La visita de la reina de Sabá, narrada en un Reyes 10, es un ejemplo. Ella vino desde muy lejos para probarlo con preguntas difíciles y al contemplar la casa que había edificado para el Señor, no solo quedó impresionada por la riqueza, sino por la organización, la adoración, la sabiduría que impregnaba todo. Ese testimonio era parte del propósito divino, que las naciones vieran en Israel un reflejo de la gloria de Dios. El templo no era un monumento nacionalista, sino una proclamación de que Jehová era el verdadero Dios, más grande que los ídolos de las naciones. Un tiempo único e irrepetible. Sin embargo, la Escritura es clara, este periodo de paz fue una excepción, no la regla. La historia de Israel antes y después de Salomón estuvo marcada por conflictos internos y externos, idolatría, exilios y juicios. El reinado de Salomón representó una cima en la historia de Israel, un respiro providencial en el que Dios permitió que se levantara su casa. Ese tiempo de paz era también una enseñanza profética, un anticipo del reinado del Mesías, el verdadero Hijo de David, que un día traerá paz perpetua y establecerá un templo no hecho de manos humanas. Capítulo 2. Salomón como vaso elegido, sabio pero contradictorio. Imagina a un joven que, de pronto, hereda un reino consolidado y una misión divina, levantar la casa de Dios. Ese joven es Salomón, hijo de David y Betsabé. Un heredero inesperado, porque no era el primogénito ni el más evidente sucesor. Pero la mano de Dios y la promesa dada a David lo señalaron como el escogido. El inicio, el sueño en Gabaón. Uno de los episodios más emblemáticos de su vida temprana ocurre en Gabaón, cuando ofrece sacrificios y recibe una visión nocturna. Dios le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Un Reyes 3:5. Salomón no pidió riquezas, ni larga vida, ni victoria sobre enemigos. Pidió sabiduría. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Un Reyes 3:9. Este pedido revela un corazón consciente de su debilidad y de la magnitud de la tarea. Y agradó al Señor. Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honra como nadie antes en Israel. La sabiduría echa fama. Pronto, la sabiduría de Salomón se hizo legendaria. Los relatos bíblicos hablan de proverbios, cánticos, conocimiento de plantas, animales, ciencias naturales. Gobernantes extranjeros, como la reina de Sabá, viajaron grandes distancias para probarlo con preguntas difíciles. Sus respuestas y la magnificencia de su reino la dejaron sin aliento. Un Reyes 10:1-10. Salomón era el vaso elegido, un rey que encarnaba la bendición prometida a Abraham, pues a través de su fama las naciones veían la gloria de Jehová. Pero también un hombre contradictorio. Y aquí comienza el misterio. El mismo rey que construyó el templo, que recibió la nube de la gloria de Dios en sus atrios, también sembró las semillas de la decadencia. El texto de un Reyes 11 nos dice que amó a muchas mujeres extranjeras y que su corazón se desvió tras otros dioses. Construyó altares para Astarte, Milcom y Moloc. Su sabiduría no le impidió caer en insensatez espiritual. Salomón, el rey más sabio, se convirtió también en el más contradictorio. Un hombre capaz de escribir proverbios sobre la rectitud y al mismo tiempo desviarse hacia la idolatría. Un hombre que ofreció plegarias de dedicación al templo y que después permitió cultos paganos en las colinas cercanas a Jerusalén. El misterio de un vaso elegido. ¿Por qué Dios permitió que el templo fuera levantado por un hombre que acabaría desviándose? Aquí se abre un enigma teológico profundo. La Escritura no lo oculta, muestra a Salomón en toda su complejidad, como un recordatorio de que el plan divino se cumple incluso a través de vasos frágiles, de seres humanos con debilidades y contradicciones.
El rey sabio y el rey débil. Salomón es, quizás, la figura más paradójica de todo el Antiguo Testamento. Su sabiduría lo llevó a escribir proverbios que hasta hoy guían vidas. Su oración de dedicación del templo, un Reyes 8, es uno de los textos más hermosos de la Biblia, lleno de reverencia y de esperanza mesiánica. Y, sin embargo, el mismo hombre que clamaba a Dios por fidelidad terminó levantando altares para ídolos extranjeros. La Biblia no suaviza esta contradicción. Nos la presenta en toda su crudeza. Porque Salomón es un espejo de lo que somos, capaces de alturas espirituales impresionantes, pero también vulnerables a caídas profundas. Su corazón dividido anticipa el corazón dividido de Israel y, finalmente, el exilio. El peso de la riqueza. Otro aspecto revelador es la opulencia del reinado de Salomón. La Escritura nos dice que la plata llegó a ser tan común en Jerusalén como las piedras, un Reyes 10:27. El lujo, las riquezas, los tributos de las naciones fluían hacia él. Pero con la riqueza vino también la tentación de la autosuficiencia. El rey que al inicio pidió sabiduría como un niño dependiente, terminó confiando en su poder, sus alianzas y su esplendor. Este contraste subraya un enigma teológico, cómo un hombre lleno del don de la sabiduría pudo terminar tan desviado. La respuesta no está en su inteligencia, sino en su corazón. La sabiduría no es automática, debe acompañarse de obediencia. Salomón tuvo la mente más brillante, pero su corazón se dejó seducir por lo que Dios había prohibido. Las mujeres extranjeras y los altares oscuros. Un Reyes 11 detalla que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras y que ellas inclinaron su corazón hacia otros dioses. El rey construyó lugares altos para dioses paganos, algo que la ley había prohibido expresamente. El templo de Jehová y los altares de la idolatría coexistieron en Jerusalén, un testimonio doloroso de la contradicción del rey. Este acto no fue menor. Fue el inicio de la división futura del reino. El corazón dividido de Salomón produjo un reino dividido en sus hijos. La historia de Israel después de Salomón es la historia de esa fractura. Un enigma de fe. Aquí encontramos un misterio profundo. Dios eligió a Salomón, le dio sabiduría, lo llenó de gloria, y aún así permitió que su vida terminara marcada por la ambigüedad. ¿Por qué? Tal vez porque la vida de Salomón nos recuerda que ningún hombre, por sabio o poderoso que sea, puede cumplir a la perfección el papel de rey justo y eterno. Solo Cristo, el verdadero Hijo de David, reinaría con justicia perfecta. Salomón, en su grandeza y en su contradicción, es una sombra. Un recordatorio de que el templo, aunque glorioso, no era el final de la historia, sino un anticipo de algo mayor. Y que ningún rey humano puede sostener la gloria de Dios para siempre. Capítulo 3. Exégesis de un Reyes 6:8, medidas, símbolos y la nube de gloria. Imagina que caminas por las páginas de un Reyes 6 al 8. Allí, el cronista nos invita a entrar a un edificio único, descrito con detalle reverente, como si cada medida y cada ornamento fuesen parte de una revelación. El templo de Salomón no era solo arquitectura, era teología hecha piedra. La exactitud de las medidas. El relato comienza en un Reyes 6:1, señalando con precisión el tiempo. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, él comenzó a edificar la casa de Jehová. Ese detalle histórico conecta el templo con la historia de redención, desde la salida de Egipto hasta la consolidación en Jerusalén. La medida del tiempo revela que el templo no es un proyecto aislado, sino parte de un plan divino trazado desde generaciones atrás. El edificio medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El lugar santísimo era un cubo perfecto, 20 codos en todas sus dimensiones. Ese cubo evocaba la perfección, la totalidad, la morada perfecta de Dios. No hay azar en esas cifras, cada una es un eco de la armonía celestial. La decoración simbólica. Los muros estaban recubiertos de madera de cedro,
tallados con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, 1 Reyes 6:29. Cada símbolo tenía resonancia espiritual. Querubines, guardianes de la santidad, presentes desde el Edén. Palmeras, signo de vida y justicia floreciente. Flores, recordatorio de la creación, belleza y fragilidad. Todo estaba recubierto de oro, de modo que la luz de las lámparas reflejaba un brillo deslumbrante. No era ostentación, sino una proclamación: Dios es luz, y en Él no hay tinieblas. Los 2 querubines del lugar santísimo. En el lugar santísimo, Salomón mandó colocar 2 querubines de madera de olivo, de 10 codos de alto, recubiertos de oro. Sus alas extendidas se tocaban en el centro, cubriendo el arca del pacto. Esa imagen era un recordatorio del trono celestial, el Dios invisible entronizado entre los querubines, como lo había sido en el propiciatorio del tabernáculo. El arca, con las tablas de la ley, permanecía como el centro absoluto. Todo el esplendor alrededor no hacía sino señalar hacia ese objeto sencillo, el testimonio del pacto entre Dios y su pueblo. El silencio de la construcción. Un detalle impresionante aparece en 1 Reyes 6:7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas de la cantera, de manera que cuando se edificaba, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún instrumento de hierro. El templo fue levantado en silencio. Ningún golpe de martillo resonaba en el monte. Todo se preparaba antes de ser ensamblado. Ese silencio tenía un mensaje: la morada de Dios debía edificarse en reverencia, en paz, sin estruendo humano. Era un anticipo de la paz celestial. La dedicación del templo. El clímax del relato se encuentra en 1 Reyes 8. Salomón convoca a todo Israel para la dedicación. Los ancianos, los jefes de tribus, los sacerdotes y levitas se reúnen en un momento que marcaría la historia espiritual del pueblo. El arca del pacto es trasladada desde la ciudad de David hasta el lugar santísimo. El cronista enfatiza la solemnidad, sacrificios incontables, cantos, instrumentos, procesión. Todo apunta a un instante, el momento en que el arca descansa bajo las alas extendidas de los querubines. Ese detalle nos recuerda que el centro del culto no eran las riquezas ni el oro, sino el pacto de Dios con su pueblo. La nube de la gloria. Y entonces ocurre lo inesperado. Cuando los sacerdotes salen del santuario, una nube lo llena todo. La gloria de Jehová desciende, al punto que los ministros no pueden permanecer para ministrar. 1 Reyes 8, 10-11. Esa nube no era fenómeno natural, sino la misma presencia de Dios, el Sequina, manifestándose como en el Sinaí, como en el tabernáculo en los días de Moisés. Este momento es clave. El templo, aunque majestuoso, no se validaba por sus materiales ni por sus medidas, sino por la presencia de Dios llenándolo. Sin la nube, sería solo un edificio. Con la nube, se convertía en la morada divina entre los hombres. La oración de Salomón. Salomón eleva entonces una oración monumental, 1 Reyes 8, 22-53. De pie, con las manos extendidas, reconoce que ni los cielos pueden contener a Dios, mucho menos aquel edificio. Esta confesión es vital: el templo no era un límite para Dios, sino un símbolo de su gracia. La oración pide algo sorprendente: que Dios escuche no solo a Israel, sino también al extranjero que venga atraído por su nombre. Salomón entiende que el templo, aunque erigido para Israel, tiene un propósito universal: que todas las naciones reconozcan al Dios verdadero. El sacrificio de comunión. La dedicación culmina con sacrificios desbordantes: 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Más que cifras, el texto enfatiza la abundancia. Era un banquete de comunión, un recordatorio de que Israel vivía en pacto con un Dios que había descendido a habitar en medio de ellos. Un misterio perpetuo. Pero lo más conmovedor es que, aún en su esplendor, el templo apuntaba más allá de sí mismo. Su perfección simbólica anticipaba algo mayor: el verdadero templo, no hecho de manos humanas, que vendría en Cristo. La nube de gloria era sombra de la encarnación,
el sacrificio abundante, un eco del sacrificio perfecto. Capítulo 4. El creyente como templo vivo del Espíritu. El templo de Salomón fue majestuoso, irrepetible, un símbolo de la gloria de Dios en medio de Israel. Pero la Escritura nos enseña que esa estructura, aunque impresionante, era una sombra de algo mayor. El Nuevo Testamento revela que el verdadero plan de Dios no era habitar para siempre en un edificio, sino en su pueblo. La aplicación espiritual del templo llega a su plenitud en estas palabras de Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Con esa frase, todo lo que vimos en 1 Reyes 6:8 se resignifica. El oro, la nube, los querubines, los sacrificios, todo apunta a una realidad más íntima y sorprendente. El creyente en Cristo es ahora el lugar donde habita la presencia de Dios. Del edificio a la persona. El cambio es radical. En el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santo, y solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo. Pero en Cristo, el velo se rasgó, Mateo 27:51. El acceso se abrió. Ya no dependemos de muros ni de rituales externos, somos hechos morada viva. Esto significa que lo que una vez se manifestaba en una nube sobre el templo, ahora se revela en el Espíritu Santo que habita en cada creyente. Lo que antes era oro y piedra, ahora es carne y espíritu. Somos, en palabras de Pedro, piedras vivas que edifican un templo espiritual, 1 Pedro 2:5. La santidad como arquitectura interior. Si el templo debía ser santo, porque allí moraba la gloria, ¿cuánto más debe serlo nuestra vida? La madera tallada, las piedras preparadas en silencio, el oro que cubría cada rincón, todo nos recuerda que el corazón del creyente debe ser trabajado, moldeado, purificado, hasta reflejar la luz de Cristo. La santidad ya no es una cualidad del edificio, sino del cuerpo y del alma. El sacrificio vivo. En el templo se ofrecían sacrificios constantes. Hoy, los sacrificios no son de animales, sino de nuestras propias vidas entregadas a Dios. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. La vida cristiana es liturgia diaria. Cada decisión, cada palabra, cada acto de amor es incienso que sube al cielo. El Espíritu Santo transforma al creyente en altar, en lámpara, en propiciatorio. El Espíritu Santo como gloria en nosotros. En 1 Reyes 8, el templo se llenó de la nube de la gloria, el Sequina, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar. Ese mismo principio se cumple hoy en cada creyente. El Espíritu Santo no es una nube exterior, sino una presencia interior. No nos incapacita, pero sí nos transforma. No necesitamos viajar a Jerusalén para buscar un edificio santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros y nos convierte en santuarios vivos. Este misterio es insondable, lo infinito habita en lo finito, lo eterno en lo mortal, lo divino en lo humano. La gloria de Dios, que antes se manifestaba en oro y fuego, ahora se manifiesta en corazones regenerados. La comunidad como templo. Pablo añade otra dimensión en Efesios 2, 21-22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No solo cada creyente individual es templo, sino que la comunidad entera forma un edificio espiritual. La iglesia es el nuevo templo, unida en Cristo como piedra angular. Allí, cada hermano y hermana es una piedra viva que contribuye a la estructura. La santidad ya no depende de un solo lugar, sino de un pueblo que, en cualquier lugar, puede adorar en espíritu y en verdad. El llamado a la pureza. Así como el templo debía ser cuidado, purificado y guardado, también el creyente está llamado a vivir en pureza. El apóstol Pablo advierte: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3:17.
Esto no es amenaza vacía, sino recordatorio solemne de la dignidad que tenemos en Cristo. Nuestras vidas no nos pertenecen, pertenecen al Dios que las habita. El sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, el acceso estaba restringido. Hoy, todos los creyentes son sacerdotes en Cristo. Todos tenemos acceso directo al lugar santísimo por la sangre del Cordero, Hebreos 10, 19-22. El creyente no espera a un sacerdote humano para ofrecer sacrificios, su vida entera es un sacrificio vivo. En el trabajo, en la familia, en la intimidad de la oración, cada momento se convierte en liturgia. Hacia el templo eterno. El templo de Salomón fue destruido. El segundo templo, ampliado por Herodes, también cayó en el año 70 después de Cristo. Pero el templo espiritual nunca será destruido. El Apocalipsis lo declara. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21-22. El plan de Dios siempre fue habitar no en un edificio, sino en su pueblo redimido, y finalmente en la nueva creación donde Él mismo será templo y luz perpetua. Capítulo final. El misterio que permanece. El templo de Salomón se levantó en un tiempo de paz irrepetible. Fue edificado por un rey sabio, aunque contradictorio, siguiendo medidas y símbolos que apuntaban a realidades invisibles. En él descendió la nube de gloria, mostrando que Dios mismo había decidido habitar en medio de su pueblo. Pero aquel edificio, majestuoso y colmado de oro, ya no existe. Sus muros se derrumbaron, sus tesoros fueron saqueados, y de su esplendor solo quedan ecos en las Escrituras. Sin embargo, lo que permanece no son las piedras, sino el mensaje eterno que encarnaban. Dios no busca un templo hecho por manos humanas, sino corazones en los que Él mismo pueda morar. Cada detalle, cada medida, cada oración registrada en un Reyes 6:8 nos recuerda que el templo era una sombra de lo venidero. Cristo vino como el verdadero templo, y en él la plenitud de Dios habitó corporalmente. Y hoy, por medio del Espíritu, cada creyente es templo vivo. Ese es el mayor misterio, que el mismo Dios que llenó de gloria la casa de Salomón ahora elige llenar tu vida. El oro y el cedro fueron sustituidos por algo más precioso, un corazón transformado. Y el sacrificio de miles de animales fue sustituido por el único y perfecto sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso, al contemplar el misterio del templo de Salomón, no lo hacemos con nostalgia por un edificio perdido, sino con asombro ante el plan divino que nunca se interrumpió. El juicio vino cuando Israel se desvió, pero la esperanza se mantuvo en las promesas. Hoy, esa promesa nos alcanza. El tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos. Apocalipsis 21:3. Si este relato resonó contigo, te invito a suscribirte y acompañarnos en este viaje por los textos olvidados, las enseñanzas ocultas y las historias que transforman. Dale like, comparte con quien necesite escuchar esto, y recuerda, aún hay mucho por revelar.